Dios nos está enseñando, mis amados, lo que es presentar una ofrenda al Padre. Dar una ofrenda al Padre. Sabiendo y entendiendo que fuimos llamados para alabanza de su gloria, de su gracia, de su bendita misericordia. Y que Dios nos llamó para ser sus adoradores. Porque dentro de los privilegios que Dios nos dio es el de ser sus adoradores. De que le adoremos a Él por toda la eternidad. Sabemos, como Dios nos decía hace una semana aquí, de que Él nos tomó dentro de los moradores de la tierra para reemplazar el lugar de los ángeles caídos, para reemplazar a aquellos que cambiaron la gloria de Dios por la de una criatura, porque eso fue lo que pasó en el cielo. En el cielo, los ángeles que adoraban a Dios dejaron de adorar a Dios para adorar a Lucifer. Dejaron de mirar a Dios para mirar a Lucifer. Y cayeron juntamente con Lucifer. Probablemente para nosotros es un poquito difícil entender el misterio de la iniquidad, pero Dios nos va a hacer comprender esto a plenitud. ¿Por qué? Porque Dios nos lo está haciendo experimentar a cada uno. Yo creo que cada uno de los que hemos sido llamados para esto sentimos el deseo de adorar a Dios. Y más que el deseo, la necesidad. Porque el adorar a Dios tiene que convertirse en una necesidad para nosotros. Más que el comer, más que cualquier placer de esta tierra, lo vamos a desear a Él, por encima de todas las cosas. Porque Él es el único digno de alabanza, de adoración. Aleluya. Y por eso Dios nos está enseñando aquí en esta tierra muchas cosas de las que Él se ha propuesto que nosotros aprendamos, que le alabemos a Él, le adoremos a Él, nos entreguemos por completo y que Él sea el centro de nuestras vidas, que Él sea el objetivo de nuestra vida, que Él sea la razón de nuestro vivir, de nuestro existir. Él nos está llevando porque tiene que desprendernos de aquí, de esta tierra, tiene que desprendernos de lo terrenal, de lo normal, de lo natural, de lo que para el hombre es normal, natural. Dios tiene que sacarnos de aquí. Nos hizo del barro de esta tierra, pero nos dio una nueva naturaleza y nos hizo renacer a una esperanza eterna. Nos hizo nacer de nuevo y nos llamó para que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Y yo sé que para la mayoría de nosotros, pues muchas veces es difícil entender muchas cosas de lo que Él está haciendo con nosotros, pero Dios nos va a llevar a un pleno entendimiento, porque es el deseo del corazón de Dios, llevarnos a ese pleno entendimiento. Y entender también para qué Dios nos ha tomado en este tiempo de los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque nos ha tocado vivir un tiempo no fácil, tiempo muy difícil, un tiempo de mucha angustia, como lo dice el profeta Daniel, que será tiempo de angustia cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra. Dice, desde que ha habido hombres en esta tierra. O sea que es tiempo de angustia, tiempo como los de Noé, que hay maldad por doquier, hay violencia por doquier. Tiempo también, hermano, como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y estamos viendo Sodoma y Gomorra, lo estamos viendo por todas partes. Tiempos, hermano, como los de Elías. Son tiempos como los de Elías porque vemos como el pueblo de Dios se ha ido tras los Baales, se ha ido tras otras cosas, se ha ido tras las riquezas, se ha ido tras el lucro, se ha ido tras el dinero. Esta madrugada el Espíritu del Señor me hablaba tanto sobre eso, de cómo la iglesia está tan concentrada en lo superfluo, en lo que no tiene nada que ver con el plan de Dios y el propósito de Dios. Y cómo la concentración, como tantas veces Dios nos ha hablado, está en construir edificios, construir templos para reunirse. Y hemos dejado a un lado lo más importante, que es la edificación de su templo, de nosotros como pueblo de Dios, para que le adoremos en todo tiempo y en todo lugar. Y Dios me hacía ver cómo está
la condición de la iglesia, no porque no lo haya mostrado, no lo haya expresado el Señor, sino porque Dios continuamente está hablándonos de su propósito, de su plan, de lo que Él quiere hacer en este tiempo. ¿Y por qué Dios nos llamó en este tiempo? Porque el remanente tiene que entender para qué fue llamado. Amén. Que su cabeza no vuele por otro lado. Que su cabeza no se vaya por otros pensamientos. Porque es fácil distraernos. ¿Cuánto lo sabe? Usted puede estar aquí sentado y su cabeza volando. Y de nada sirve. Entonces el cuerpo ahí es como cantar por cantar. Si yo no sé por qué estoy cantando y a quién le estoy cantando, de nada sirve. Y eso fue lo que le reclamó Dios a su pueblo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Dios quiere un pueblo con el corazón en Él, concentrado en Él. Y Dios entonces nos quiere hacer entender por qué estamos aquí. ¿Qué está restaurando Dios? ¿Qué está restaurando nuestras vidas? ¿Por qué Él ha comenzado una restauración? Y que es un privilegio el participar de la restauración de este tiempo. Que es un privilegio ser partícipes de la gloria postrera. Que es un privilegio ser participantes, como fue un privilegio para los que estaban trabajando en la obra de Dios en tiempo de Esdras y de Nehemías. Era un privilegio haber salido de allá de Babilonia. Era un privilegio que Dios los había sacado y los había tomado. No había sido fácil el cautiverio, porque ellos entraron a un cautiverio sin ser culpables en cierto sentido, aunque eran culpables. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si un miembro peca, ¿cuántos pecan? Todos pecamos. El cuerpo peca. Y Dios nos hace entender entonces por qué, aunque no éramos culpables de los pecados del pasado, de lo que ha cometido la iglesia, porque la condición de la iglesia de hoy tiene que ver con todo lo que ha pasado en los últimos 19 siglos. En los últimos 19 siglos. Hoy todavía nosotros estamos viviendo consecuencias de todo lo que ha pasado en estos 19 siglos. El desvío, el desvarío, tantas cosas que se han implementado dentro de la iglesia que no tienen nada que ver con el plan de Dios ni con el propósito de Dios. Entonces Dios nos ha hecho partícipes a nosotros ahora de tener parte de un remanente con el que Dios está trabajando. Y estamos viendo cosas muy hermosas, mis hermanos. Acabamos de venir del Ecuador, aunque estábamos allá con hermanos, son grupitos que hay en Guayaquil y en Quito. Sin embargo, Dios está haciendo una obra tan gloriosa, tan hermosa, y de poder ver la restauración en cuanto a lo que Dios está haciendo, porque Dios está restaurando todo. Está restaurando nuevamente la paternidad dentro de la iglesia, el discipulado dentro de la iglesia. No se entiende, así como no se entendía Jesús cuando los discípulos andaban detrás de él. ¿Qué hacían detrás de un hombre que acababa de aparecer? Yo no sé si usted mira el cuadro, cuando Jesús vino a la tierra, y de qué manera Jesús se manifestó, y a quienes tomó para que estuvieran con él, y después para enviarlos a predicar. Y andaban por donde Jesús andaba, para allá estaban, en el cumplimiento de un propósito, de un plan. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que volver nuevamente al principio, volver por la senda antigua, volver como Dios la estableció. Y eso no va a caber en la cabeza de mucha gente, probablemente no cabe en la suya, si usted aplica la lógica. Como esta mañana Dios nos decía en la oración, cuando usamos la lógica, la matemática, la razón, porque cuando usamos la razón no nos cabe en la cabeza. Entonces Dios está restaurando nuevamente las cosas y está uniendo pueblos, así como hoy nos unió aquí, hermanos de Bogotá, de La Paila, de aquí de Armenia, que estamos aquí en el propósito de Dios, en el plan de Dios, en el designio de Dios, no unidos bajo la cobertura de una denominación ni de una iglesia, porque la iglesia no tiene autoridad menos que le venga de arriba. La iglesia no salva a nadie, el que salva es Jesucristo. Aleluya. Entonces, esto nos va a llevar a que el pueblo de Dios tenga el mismo sentir y que no importa dónde estemos, Dios está mostrándonos a nosotros y nos está dando muestras de lo que Él está haciendo. Nos está dando muestras de cómo Él está uniendo. Nos está dando muestras de cómo Él une familias, que no son
familias terrenales, aunque una de las familias terrenales, sino familias espirituales. Une familias, porque Él es el Dios de las familias de toda la tierra. En Abraham, Él bendijo ¿a quiénes? A todas las familias de la tierra. ¿Pero cuál es familia? La familia de la fe. La familia de la fe. Acuérdense que mi madre y mis hermanos son ¿quiénes? Los que hacen la voluntad del Padre. Esa es mi familia. Yo no tengo más familia, sino la familia espiritual, porque esa es la que permanece. Dale un aplauso. Esa es la familia. Y por eso Dios quiere que tu familia entre en esa familia espiritual. Entre a vivir la vida espiritual. Entre a vivir la vida para Dios. ¿Por qué Dios te separó a ti de tu familia que no tiene el mismo sentir tuyo? ¿Por qué? ¿Usted se da cuenta por qué? Por eso es que la verdadera familia es la familia de la fe. La que va a permanecer eternamente y para siempre. Aleluya. Si a Dios le plació, como dijo de Esaú y Jacob, ¿de dónde salió Esaú y de dónde salió Jacob? Del mismo vientre. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Quién puede entender eso? En la lógica suya eso no cabe. Pero en el plan de Dios es perfecto. Porque Dios hace como Él quiere. Él escogió vasos de honra y vasos de deshonra. Vasos de misericordia y vasos de ira. Él escogió, Él eligió. Y por eso el privilegio más grande que tenemos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, es el haber sido llamados para un propósito en este tiempo. Tiempo de maldad, tiempo de iniquidad, pero tiempo también de la manifestación de la gloria postrera que es mayor que la primera. Y vamos a ver la mano de Dios, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver el poder de Dios manifiesto en este tiempo. Lo estamos viendo ya, lo estamos viendo. El hecho de usted estar aquí, usted sabe que está aquí con un propósito. Usted sabe que está aquí con un designio. Usted sabe que está aquí por la voluntad de Dios. Usted sabe que fue Dios quien lo trajo. Y lo mejor que usted puede entender, hermano, denle aplauso al Señor. Lo mejor que usted puede entender para saber si usted está haciendo la voluntad de Dios es que a su carne no le agrada lo que usted está haciendo. El aplauso al Rey. ¿Por qué? Porque la carne no quiere las cosas de Dios. La carne se opone. La carne se opone. Y el enemigo también. Pero cuando Dios lo lleva a usted, usted va entendiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Es perfecta. Por eso muchas personas cuando han sido dañadas en la religión y que Dios comienza a traerla, no es fácil. ¿Por qué? Porque la carne se resiste, la carne fue herida, la carne fue golpeada, la carne fue afectada. Y Dios lo va a llevar a entender que Dios lo trajo para restaurarlo, para sanarlo, para limpiarlo, para purificarlo y hacerlo un vaso útil para la gloria de su nombre. Aleluya. Y es una bendición. Participar de la gloria postrera es una bendición. Participar del tiempo de restauración es una bendición. Participar de lo que Dios está haciendo en este tiempo es una bendición. Es algo muy grande, muy glorioso, muy poderoso. Algo que probablemente usted todavía no lo entienda a plenitud, pero que lo va a entender. Porque participar de lo que Dios está haciendo con el remanente, y Dios por eso nos está hablando, le está hablando al remanente, porque el remanente tiene que pasar por muchas cosas. Por eso cuando Dios comienza a tratar con nosotros no es fácil meternos ahí, porque yo estoy acostumbrado a ciertas cosas, a cierto comportamiento, a cierta manera de ser. Por ejemplo, que aquí haya una iglesia, ¿por qué Dios le plació reunirnos aquí? ¿O por qué nos ha metido en una casa? Como nos ha metido en las casas. Dios está volviendo la iglesia allá y volviendo la iglesia así, a grupos así, para que haya relación. ¿Por qué no se está uniendo con los hermanos de la Paila, con los hermanos de
de Bogotá, de que aquí está el pastor, o los hermanos de Medellín, o los hermanos de Cali, o los hermanos de allá de Quito, de Ecuador, de Guayaquil, hermanos de República Dominicana. Entonces todos estos hermanos Dios va uniendo y va a llevar a unos aquí, allá, y va a empezar un movimiento muy grande. Esto va a crecer al norte, al sur, al este y al oeste, porque llegó la hora de Dios. Y el que se disponga de corazón va a ver la gloria de Dios. El que no se disponga no va a ver nada. Va a haber otra cosa, pero no va a haber nada. ¿Quién comienza a ver la gloria de Dios? El que se mete en las cosas de Dios. El que se entra en las cosas de Dios. No el que se para a mirar de afuera. Yo tengo que entrar y darme cuenta de lo que está pasando. Si miro solamente, ahí no pasa nada. Yo tengo que entrar. Es como hay gente que se queda mirando el mundo. No entra en este mundo. Nicodemos le preguntó a Jesús, que hablamos hace una semana del nacimiento, hermano. Le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo, o ya viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le respondió, Nicodemo, de cierto te digo, que para poder ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Y para poder entrar, tienes que nacer del agua y del espíritu. O sea, a través de la palabra. ¿A través de qué? De la palabra. A través de la palabra iluminada. Yo voy entrando, voy conociendo. Dios me va dando. El Espíritu Santo me va dando más. Me va haciendo entender más. Me va haciendo comprender más. Y yo voy entrando. Y le decía que hay gente que nunca entra a este mundo. Nunca. Nacen en esta tierra y no entran. Nunca son responsables. Nunca actúan como tienen que actuar. Nunca hacen lo que tienen que hacer. Y su vida se convierte en un desastre total. Nunca entraron. Porque por lo menos en este mundo hay que cumplir con todas las responsabilidades. ¿Cuánto lo saben? Con todas, hermano. Por eso a los niños se les va enseñando, desde pequeños. Se les va enseñando. Se los va instruyendo. Así como usted le enseña a tender la cama, a cepillarse los dientes, ¿verdad? Yo no creo que a estas niñas hay que decirle que se cepillen los dientes, ¿verdad que no? Ya están muy grandecitas. O sea que nosotros tenemos que entender lo que Dios está haciendo. ¿Por qué vamos creciendo? Vamos entrando y vamos adquiriendo responsabilidad. En las cosas de Dios es igual. Nosotros vamos entrando. Tenemos que entrar para entender el reino, conocer qué Dios está haciendo. ¿Cuánta gente ignora y juzga lo que ignora? Juzga lo que no sabe. Juzga lo que no entiende. Y por eso yo no puedo juzgar. No puedo juzgar. Tengo que saber, hermano, que Dios tiene control de todo, que Dios sabe todas las cosas, que Dios me está enseñando, hermano, que yo tengo que aprender de Él, conocerlo a Él, entender, hermano. Dios nos llamó para ser sus testigos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, para que me conozcáis, entendáis y creáis que yo mismo soy y que fuera de mí no hay otro Dios. Entonces vamos entrando en la vida de Dios. Vamos entrando en el conocimiento de Dios. Vamos entrando en el propósito de Dios de saber lo que es un remanente. ¿Para qué Dios llamó al remanente? Remanente. Llamó a un resto pequeño y lo está tomando de cada ciudad. Lo está tomando de cada tribu, de cada lengua, de cada región, de cada área. Está tomando un pueblo. Para Él. Por eso la gente no entiende por qué usted salió. La gente no entiende eso. No lo comprende. Y hay otros por qué se quedaron. Pero no ven el error. ¿Por qué se quedaron? Dejémoslos allá. Dios sabe lo que va a hacer. Dios va a sacar a su tiempo a los que tiene que sacar para que se vea la gloria de Dios. Privilegio. Privilegio que Dios me haya sacado. ¿Cuántos son privilegiados?
Yo soy un privilegiado y tú eres un privilegiado. Tú eres una privilegiada. Porque Dios te abrió los ojos, comenzó a abrirte los ojos, a mostrarte su verdad, a mostrarte su realidad, a mostrarte lo que Él está haciendo. Y por eso tú no te puedes quedar a medias. Tienes que continuar. Tienes que marchar. No es fácil entrar. Te lo voy a decir a usted. No es fácil entrar. De las cosas más difíciles es empezar. Porque hay que romper con mucho. Como cuando vinieron a la ciudad de Jerusalén, los restauradores, y cómo la encontraron. Llena de escombros. Destruida. Así como está el pueblo de hoy. Destruido. Con montones de situaciones. Y cosas que tienen que ser puestas en el orden y en el lugar. Y por eso tenemos que pedirle a Dios, como Dios nos ha venido hablando, que nos enseñe tanto la paciencia. ¿Qué nos tiene que enseñar? Paciencia. Usted le va a decir, enséñame paciencia. No le diga, dame paciencia. Enséñame paciencia. No le diga, dame fe. No. Enséñame la fe. Ayuda a mi fe. Porque ya Él me dio. Ahora me tiene que enseñar a vivir esa fe. Me la dio para que yo la viva. Así como nos dio todas las bendiciones del reino para que yo las viva. Me dio todas las riquezas para que yo las viva. Lo que pasa es que no las sé vivir todavía. No las sé disfrutar. No las sé, así como los niños. Ellos no saben a veces, no entienden. Por eso hay que guiarlos, enseñarlos, instruirlos, prepararlos para el plan de Dios, para el propósito de Dios, para el designio de Dios, para la voluntad de Dios, para vivir para Dios. No vinimos aquí a emocionarnos un rato y a salir para la casa, ya cumplí con Dios, calmé mi conciencia, ya yo hice lo que tenía que hacer y ya ahora sigo viviendo mi vida. No, Dios nos trae aquí, nos reúne, nos da la palabra. De muchas maneras nos da la palabra para que nosotros entendamos, conozcamos, creamos a ese Dios, vivamos para ese Dios y seamos conscientes del llamamiento y del privilegio grande que Dios nos ha dado para vivir para la gloria de su nombre. Aleluya. Entonces, Dios le está hablando al remanente, y nosotros formamos parte de ese remanente. Como lo forma un pueblo en esta nación, y comenzó algo grande con Colombia. Yo se lo voy a repetir a usted otra vez, con Colombia. Y por testimonio del Espíritu Santo se lo digo, porque esto comenzó con Colombia, comenzó con esta nación. Dios comenzó algo allá en Norteamérica, pero tristemente en Norteamérica no se dio. Y Dios mudó su propósito. Cambió el lugar. Lo mudó. ¿Cuántos saben que Dios se muda? Y Dios se va de los lugares. O a usted donde no lo quieren, usted está ahí. ¿Qué hace usted cuando alguien no lo quiere? Usted no va a ser como las cucarachas que la están sacando y ellas para adentro. Usted se va. Dios se va. Dios se va de los lugares. Mire usted, hermano, repito esto, que lo he compartido en otras administraciones. Dios comenzó el propósito de la restauración en Alemania. Y a la vez que lo estaba haciendo en Alemania, levantó un hombre. Y solamente con un hombre, Dios no necesita mucha gente. Uno que se preste para Dios. En una ciudad, para empezar a orar. Uno que haga brecha, o que se meta en la brecha y haga vallado. Que comience a clamar, a gemir. Uno, no necesita más. Uno. Para empezar. ¿O no empezó Dios el propósito en la tierra con Abraham? Dice que era uno solo. Y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y le dijo, cuenta las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y le dijo, cuenta la arena del mar, así será tu descendencia. Y le dijo, de cierto te bendeciré. Y mire que las bendiciones de Abraham no eran oro ni plata, porque él era riquísimo. Dios había permitido que tuviera tierras y tuviera ovejas, vacas, cabras. Tuviera siervos, siervas. Tuviera pastores. Solamente que no tenía hijos. Porque Dios quiso que fuera así. Para mostrar el poder de Él. Y darle un hijo en la vejez.
y mostrarle de esa manera su poder, su señorío, mostrar que Él era Dios de poder, no Dios de magia, sino de poder, Dios de autoridad. Y Dios entonces, hermano, hace así, y dice que no necesita sino uno solo, no necesita más, uno que le crea en la ciudad. O sea que Él comienza con uno. Y comenzó la restauración entonces ¿con quién? Con Martín Lutero. Con Martín Lutero. Dios comenzó. Aunque había hecho algo 100 años antes, ¿con quién? ¿Con quién? Con Juan Hus. 100 años antes, y lo mataron, hermano. Antes que brotara lo mataron. Y él profetizó diciendo que habían matado al pato, pero iba a levantar al ganso. 100 años después, exactamente, Dios levantó a Martín Lutero, que lo llamaban así. Mire usted cómo Dios hizo que profetizara a este hombre. Y a la vez que levantó a Martín Lutero en Alemania, levantó a Zwinglio en Suiza. En Suiza, ahí en Suiza estaba Zwinglio. Y Suiza y Alemania, entonces Dios levantó y hablaban lo mismo, estando en diferentes lugares. Pero Dios quiso que fuera Alemania. Dios escogió a Alemania. Así como Dios le ha placido levantar a Colombia ahora. ¿Cuántos lo creen? Que aquí se levante oración para las naciones, que se levante intercesión para las naciones, para toda la iglesia del Señor. Del Señor. Acuérdense que el remanente, ¿qué es? La iglesia del Señor. Era como pastor, sí. El remanente que Dios está levantándose se llamará la iglesia del Señor. El sacerdocio de Dios. El pueblo de Dios. La nación de Dios. Porque no va a pertenecer a nadie. No va a pertenecer a ninguna organización. Ni a ninguna institución. Ni a ningún pastor. Ni a ningún hombre. Sino que será el pueblo de Dios. Aleluya. El pueblo de Dios para gloria de Dios. Y por eso el remanente tiene que estar claro, hermano, en el llamamiento. A veces el remanente no entiende para qué Dios lo llamó. No entiende. Y piensa que es un capricho todo este movimiento. Ojalá esto fuera un capricho de un hombre, porque Dios lo rompiera de una vez. Pero lo que es de Dios permanece. ¿Cuántos saben que lo que es de Dios permanece? Así dijo Gamaliel cuando lo estaban persiguiendo. Él vino y les dio un consejo a los gobernantes. Les dijo, mire, no persigan ese camino. Porque si ese camino es de Dios, nadie lo va a detener. Si eso no es de Dios, eso se rompe. Y le trajo el ejemplo de alguien por ahí que se había levantado, que andaba por otro lado con sus propias doctrinas, y eso se acabó. Se dispersó. Pero lo que es de Dios permanece. Y va creciendo. Y va dando fruto para la gloria de Dios. Aleluya. Va dando fruto. Entonces el remanente fue llamado, fue elegido con un propósito. Con un propósito. Y Dios quiere que el remanente cumpla con ese propósito. Que esto no se pierda. ¿Por qué le estoy citando y le estoy haciendo un recuento con Lutero? Le estoy haciendo un recuento con Lutero. Porque comenzó en Alemania, Suiza. Después, ¿sabe a dónde se mudó Dios? A Inglaterra. Europa se llenó, pero tristemente los que tomaron aquello que Dios dio no supieron hacerlo. Y tristemente levantaron otra iglesia y le pusieron el nombre de luterana. Y cuando le ponen el nombre de los hombres, todo se acaba. O cuando decimos organicémonos, entra el desorden mejor organizado. ¿Por qué la iglesia? Ningún hombre tiene poder para organizarla. Se llama Jehová Dios de los ejércitos. Él ordena la iglesia. Y por eso es que los que
Dios se está levantando para presidir todo esto. Tienen que tener mucho cuidado que sea el Espíritu Santo que está dirigiendo. Amén. Porque esto no va a ser el hombre. Ni el hombre va a manipular, ni va a controlar. El remanente que Dios está levantando va a ser dirigido por el poder de Dios. Porque ya ustedes salieron de mucha destrucción. ¿O cuántos pasaron por destrucción? Y usted no espera volver a pasar otra vez, ¿verdad que no? Ya se acabó ya. Ya usted tiene mucho cuidado y mucha cautela. ¿Por qué? Para que esto no se dañe. Entonces Dios tuvo que levantar en otro hombre. ¿Cómo se llamó ese hombre? Juan Wesley. Que de ahí surgió entonces, hermano. Y levantó otros, como Calvino y otros, pero dentro, Wesley marcó una pauta. Le voy a decir por qué, porque, hermano, aunque haya gente que tiene la tendencia, como dice mucho ahí, calvinista, pero aquí no se trata de tener esos. Estamos hablando de cómo Dios le dio revelación a estos hombres. Por eso es que Dios da revelación para un propósito. Dios da revelación. Si le dio y le pareció a Dios bien dársela a Lutero, se la dio a Lutero. Lutero fue el que se enfrentó con el papado. Lutero fue el que fue confrontado con el papado. Fue Lutero, no fue Zwinglio. Zwinglio tuvo la misma revelación que Lutero. Inclusive a Zwinglio lo acusaron de luterano. Pero es un luterano. Yo no sé quién es Lutero. Nunca he leído un libro de Lutero. Yo no conozco a Lutero. Yo no sé quién es Lutero. Y si Lutero y yo hablamos lo mismo, es porque el evangelio coincide. Aleluya. O sea que Dios puede comenzar a revelarle a otro, pero Dios llama instrumentos. ¿Llama qué? Instrumentos para cumplir un propósito. Y a ese instrumento de Lutero lo llamó en Alemania, que tristemente la gente que oyó toda la palabra que Dios le dio a Lutero y la revelación que Dios le dio a Lutero y todo lo que Dios le dio a Lutero, no hicieron lo que tenían que hacer. Y por eso es que los que siguen tienen que cuidar muy bien esto, para no torcerse, para no que esto no se pierda. ¿Por qué? Porque estamos aferrados a la palabra y estamos aferrados al Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que entender bien la restauración. 3 cosas se restauraron cuando salió el pueblo a restaurar. Hermano, el muro, el altar y el templo. El muro, confianza en el Espíritu Santo. El altar, tener un corazón limpio para Dios, limpio para la gloria de Dios, limpio para alabar a Dios. Y el templo, nuestras vidas. O sea que todo tiene que estar restaurado en nosotros para que el propósito de Dios pueda ser cumplido para la gloria de su nombre. Entonces el pueblo de Dios tiene que ir entendiendo por qué Dios nos está volviendo a la senda antigua. Amén. Y al discipulado. Y a que haya discípulos, hermano. A que haya discípulos. Si se levantan 5, 7, 10, 15 discípulos, entonces se pueden discipular a otros. Pero si no hay quien discipule, entonces ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Se pierde la visión. Pero los discípulos de Lutero, ¿qué hicieron? Error. Hicieron una organización como la católica. Igual. La pusieron al nivel de la católica. Y empezaron. Y se llamó Iglesia Luterana. ¿Y hoy qué hay en la Iglesia Luterana? Un museo. ¿Qué hay hoy? Un museo. Vaya a Alemania para que usted vea dónde estuvo Lutero. ¿Dónde predicó Lutero? La Biblia con que predicó Lutero. La ropa que se ponía Lutero. Y le rindieron culto a Lutero. Error total. Los que fueron entonces a Inglaterra, Juan Wesley, entonces de ahí se levantó el movimiento wesleyano o metodista. Y de ahí salió la iglesia metodista. ¿Sabe qué hizo Dios después de Inglaterra? Dejó pasar años, siglos, y se mudó a Norteamérica. Y mandó los primeros peregrinos a Norteamérica. Abrió el camino en Norteamérica. Porque se cansó de Europa. Se cansó del menosprecio. Toda Europa aparentemente se convirtió al protestantismo,
Aún los Países Bajos, y vaya a ver hoy los Países Bajos, pervertidos, donde la prostitución abunda, sobreabunda, donde venden las mujeres en las vitrinas. Perdóneme, hermano. Prostitución por doquier, perversión, corrupción, venden los hombres y las mujeres. Trata de blancas, comenzando por ahí. Países tradicionalmente cristianos, que se suponía que se entregaban a Dios y vivían para Dios. Prosperaron, sí, porque abrazaron todo lo que Dios le dio a Lutero, lo abrazaron y comenzaron a vivir un tiempo muy hermoso, pero tristemente hoy desviados totalmente. ¿Por qué? Porque todo cayó en un institucionalismo, porque el enemigo número uno del reino de Dios, hermano, es el institucionalismo. Esos son los filisteos, los enemigos que están más cerca del propósito de Dios y el plan de Dios, para llevárselo para otro lado. Después Dios entonces se muda a Norteamérica, manda a los primeros peregrinos, preparó una nación fundada en principios cristianos. Los primeros presidentes de Norteamérica, cristianos, hermano. Gente que decretaba días de ayuno y de oración desde la presidencia. A ver cuándo un presidente decreta días de ayuno y oración. Muéstremelo a ver, ¿dónde ha estado? Muéstremelo. Yo lo quiero ver. ¿Dónde ha habido presidente? A ver si en Colombia ha tenido un presidente que declare un día de ayuno y oración, de humillación en la presencia de Dios. Nadie menciona a Dios. Pues Dios lo hizo en Norteamérica. Y la nación que le dio tanta bendición y que le abrió, hermano, puerta al pueblo judío. Y Dios lo bendijo por causa de eso, de los judíos. Porque Dios dijo, el que te bendijere será bendito. Y Dios bendijo a Estados Unidos. Y le dio tanto a Estados Unidos. Porque tradicionalmente esa nación se fundó en principios cristianos. De tal manera que en las escuelas se oraba. Para empezar las clases ahí se oraba. Ya no se ora. Ya no se clama a Dios. Lo último que están diciendo es que hay que sacar a Dios de las cortes. Porque hay que sacar esto. Porque allá para poder, hermano, hacer una declaración delante de un juez, lo que sea, hay que jurar sobre la Biblia. Porque había un respeto por las cosas de Dios. Le decían, usted está delante de Dios. Y usted tiene que decir la verdad. Y lo confrontaban con la palabra de Dios. Y lo confrontaban con la verdad de Dios. Todos esos principios desaparecieron. ¿Usted cree que por qué va a ser el juicio grande para los Estados Unidos? Porque Dios le dio mucho a Estados Unidos. Y allá en Estados Unidos, hermano, a comienzos del siglo pasado, surgió un movimiento en Azusa Street. Allá comenzó Azusa Street en una calle de Los Ángeles, California. Allá comenzó algo glorioso. De ahí surgió la iglesia más dividida que hay hoy, la iglesia pentecostal. La mayoría de nosotros hemos pertenecido a esa iglesia. Más dividida en concilios, en denominaciones, en separaciones. Hermano, de ahí salió la iglesia, el concilio de iglesias MI, Movimiento Internacional. Y todas esas iglesias pentecostales, todas, absolutamente todas. Porque mire usted, con Lutero comenzó en los atrios, le dio la revelación por la fe. Con Wesley en el santo, lo que es la santificación, la obra santificadora. Wesley de lo que más habló fue de santificación, de pureza. Y el otro lugar se lo dio a los pentecostales, o lo que llamaron pentecostales. Le dio el lugar santísimo, donde estaba la Chequiná, la gloria de Dios, la gente hablando lengua, llena del Espíritu Santo, milagros, señales, maravillas, poder. Todo eso se manifestó allá. Pero el hombre metió la mano y se le llamó movimiento pentecostal. Le dieron un nombre apostólico, qué sé yo qué. Hermano, ya le pusieron un nombre. Entonces, de ahí degeneró. Pasaron 100 y pico años, 190 años, para que Dios comenzara a hacer algo. Y lo comenzó en Nueva York, en Estados Unidos, en el Bronx. Te lo digo con toda autoridad. Todo esto que estamos viviendo aquí es todavía producto de allá. Toda esa destrucción que había. Porque Dios acabó de destruir. Acabó de destruir. Y Dios ahora entonces está levantando un pueblo que viva solamente para Él y para la gloria de Él. Entonces,
La participación, hermano, de esto, de lo que Dios nos ha dado ahora en este tiempo, no es pequeña, es algo muy grande. Y por eso que esto tiene que ser perseguido. Esto lo van a querer destruir. No podrán destruirlo porque no pueden. No pueden. Por más que quieran, no pueden. Por más que lo persigan, no podrán. ¿Por qué, hermano? Porque esto no lo está liderando ningún hombre. Esto lo está liderando Jehová, Dios de los ejércitos, el Todopoderoso. Y por eso usted tiene que saber, hermano, que si usted está aquí es por la gracia y por la misericordia de Dios. Aleluya. Usted está aquí, hermano, porque Dios le dio el privilegio. Si usted está aquí es porque Dios lo compró a precio de sangre. Pero más que, todavía más allá de comprarlo a precio de sangre, le dio el privilegio de ser un restaurador. Primeramente para que usted vea el poder de la restauración en su vida y para que usted también pueda ser un instrumento en la mano de Dios para restaurar a otros. Aleluya. Aleluya. Y por eso si usted está pasando hoy por muchas pruebas y por muchos conflictos, usted no tiene que afligirse, usted no tiene que entristecerse, usted tiene que saber que el Dios que lo llamó lo va a restaurar en todas las áreas para mostrarle su poder y que usted pueda ser un instrumento para la gloria de Dios. Que Dios nunca ha dejado a sus hijos en vergüenza, nunca, mi hermano. La vida de José fue destruida, hermano, por sus hermanos. Y en Egipto también vino destrucción. Y fueron, hermano, 30 años de destrucción en la vida de José. Sin embargo, Dios tomó a José, hermano, siendo un hombre que pasó por tanta prueba y por vergüenza y por oprobio. Y Dios lo sacó de allá con su poder, mi hermano. Y lo restauró y lo levantó. La Biblia no dice a qué hora Dios actuó en la vida de José. Pero Dios trabajó en José. Dios trabajó en José. ¿Y para qué trabajó en él? Para mostrar el poder de la restauración. Y lo puso como gobernador de Egipto. Lo puso en medio de Egipto, así como Dios va a levantar en Babilonia hoy, hermano. Y va a levantar, hermano, instrumentos para que viviendo en medio de este caos y de la anarquía que hay en Babilonia, porque estamos viviendo una gran Babilonia, Dios va a levantar instrumentos que muestren el poder de Dios y que no se contaminen con la comida del rey y que sean instrumentos llenos de la sabiduría de Dios y llenos del poder de Dios para que se manifieste la gloria de Dios. Y por eso, hermano, si usted no entiende algo, pregunte. Que Dios se lo responde. Porque la gente podrá pensar que loco, otros locos andando detrás de este loco. Y yo tengo que meditar eso. ¿Qué Dios está haciendo? Pues tiene que haber discipulado y tiene que haber instrucción. Y aprendemos, vamos aprendiendo qué Dios está haciendo. Por eso es que Dios va a sacar a muchos, los va a mover de sus lugares, va. Está trabajando el Señor. Está levantando y va a levantar jóvenes con poder y autoridad. El espíritu de los Timoteos volverá a la iglesia. El espíritu de ministros fieles, jóvenes fieles, instrumentos que vivan para Dios, que honren a Dios, que glorifiquen a Dios. Jóvenes y jovencitas, hermano, que le den gloria al que vive. Jóvenes y jovencitas que honren, hermano, al que vive por los siglos de los siglos. Va a levantar, hermano, lo vamos a ver en medio de esta generación. ¿Usted cree, hermano, que ver jóvenes entregados hoy a Dios es fácil? ¿Qué quieren hacer los jóvenes? Vivir la perversión, vivir la vida loca. Perdóneme, hermano. Y eso es normal, eso es natural. Pero yo tengo que ver, hermano, cómo actúa el poder de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo Dios quiere volver la iglesia? ¿Cómo Dios quiere que la iglesia vuelva nuevamente a los principios bíblicos? A los principios del comienzo, así como Dios, hermano, estableció esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, una iglesia donde había paz, donde había armonía, donde los engañadores no cabían, ahí no podían entrar los engañadores, ahí no podían entrar los pervertidos, ahí no podían entrar, hermano, ningún tipo de maldad, hermano, porque era una iglesia protegida totalmente por el poder de Dios en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el vigía, nosotros no podemos ser vigía. Usted podrá conocer cosas de alguien que esté viviendo, haciendo cosas indebidas, pero hermano, definitivamente el único que tiene poder en la iglesia para sacar las cosas que están guardadas y escondidas se llama Espíritu Santo. Él es el que lo hace todo, el que tiene el poder para hacerlo todo. Él es Dios, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Por
Entonces Dios está trabajando hoy para que el pueblo de Dios entienda qué está haciendo Dios. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Y por eso es que el remanente Dios lo está preparando en todas las áreas. Porque el remanente tiene que ser preparado en todas las áreas. Porque si Dios va a hacer algo con el remanente, Él es quien tiene que prepararlo. Así como le preparó el corazón a usted, hermano, para aceptar la palabra. Se lo preparó. Porque por usted no hubiera querido, usted no. Y yo tampoco. Pero Dios sí preparó el corazón. Dios preparó los medios. Dios preparó las circunstancias. Dios la está preparando. Y por eso si yo me someto a Dios, dale aplauso al Rey. Si yo me someto a Dios, hermano, usted se somete a Dios como pueblo, usted va a ver la gloria de Dios. Nadie podrá ver el oro del altar si no está en el altar. Y en el altar es donde están los sacrificios. Usted se mete, se deja pasar por el sacrificio y Dios va a hacer con usted lo que tiene que hacer. Pero si usted lucha por sus propios medios, usted no va a ver nada. Por eso que Dios nos está hablando de entrar en él. Reposo, porque este pueblo tiene que entrar en el reposo, tiene que entregarle todo a Dios para poder ver la gloria de Dios, porque si no, no la verá. Usted está luchando con sus situaciones, con sus condiciones, con sus pruebas, con sus problemas, con sus conflictos, y usted no va a poder si usted no le entrega a Dios. Mientras usted crea que depende de usted, no va a haber nada. Mientras usted crea que usted puede hacer, no va a haber nada. Y en todos los órdenes de su vida, se lo estoy diciendo. En todos los órdenes de su vida, ¿no? Pues yo no puedo desprender mi vida natural, mi vida terrenal, de la vida de Dios. Porque Dios me metió a mí en dimensiones de tiempo y espacio. Y me metió a mí en esta tierra. Y el único que puede sacar de aquí, de esta tierra, es Dios. El único que puede desprender. Y el único que puede obrar en todas las áreas de tu vida es Dios. Porque mientras tú no dependas de Él, vas a ver que todo va a ser un desastre. Todo. Y te lo digo así en el nombre del Señor. Todo. Si tú te entregas para Dios, para hacer la voluntad de Dios y saber, hermano, que tu vida depende de Dios 100%. Hermano, porque esta naturaleza no puede desprenderse de Dios. ¿Cómo se puede desprender? El sol alumbra porque Dios lo hace alumbrar. Es más, Él está metiendo más fuego. Él llamando a un ángel a meterle más fuego al sol. Mire usted si tiene control Dios de todas las cosas. Pero ¿cómo podrá resistir un ángel el fuego del sol? No me lo pregunte, pregúnteselo a Dios. Porque Él sí sabe cómo lo puede resistir. ¿De cómo Dios hace las cosas? No me pregunte. ¿Cómo le meterían las rayas a la cebra? Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que es rayada. Y lo hizo Dios. ¿Quién fue primero? Que si el huevo o la gallina, tampoco me lo pregunte. Yo lo único que sé es que hay gallinas y hay huevos. Y las hizo Dios. Aleluya. Yo lo decía en convocaciones pasadas, hermano. Usted sabe que hay gente que se pone a discutir que si Adán tenía ombligo. ¿Y quién se pone a pensar en eso? Solamente los ociosos, los desocupados, que se ponen a cuestionar las cosas de Dios sin entenderlas. Misterios de la creación, hermano. Misterios, cosas tan ocultas, cosas que, hermano, que uno no puede pensar. Otra pregunta que la gente se hace, hermano, es que eso se ha vivido en tiempo pasado, que si María quedó virgen después del parto. Que porque se supone que José se casó con una doncella y que ahora como era que no, que le iban a meter gato por liebre y que como era. Y se ponen a meditar un montón de cosas que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Las cosas de Dios se creen solamente. Aleluya. Misterios de la creación de Dios.
Misterios ocultos de la creación de Dios. Y por eso es que, hermano, cuando yo estoy pasando el trato, no entiendo. ¿O usted entiende? Es duro. Y usted se busca a quién echarle la culpa. Porque es fácil encontrar a alguien a quien culpar, ¿verdad? Es fácil. Es muy fácil. Buscar un chivo expiatorio, como lo buscaron con Jesús. Mire usted lo triste. Entonces, Dios nos está hablando a nosotros, hermano, en su propósito santo, de cómo Él quiere que entremos en el reposo. Porque usted y yo vamos a entrar en reposo, porque si no vamos a vivir en pecado. ¿Vamos a vivir en qué? Porque no creerle a Dios, ¿qué es? Usted ve que la gente cree que pecado son muchas otras cosas. ¿Cuál es el pecado por el cual será juzgada la humanidad? Condenada. Por cuanto la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. O sea que no le creyeron a Jesús. No creyeron al Salvador, no creyeron al Redentor. Pero lo terrible es que los de afuera no crean. Eso no es terrible. Terrible que el pueblo a quien Dios se le ha revelado no le crea a Dios. Eso sí me parece terrible. ¿Y por qué Dios quiere que nosotros le creamos? Le creamos. ¿Y por qué Dios le está hablando una realidad a su pueblo? Más que darle un mensajito cualquiera a usted para que usted salga emocionado de aquí y diga, wow, tremendo, terrible, ya. ¿De qué habla el Señor? Yo no sé, hermano, fue muy lindo, ya. Hermoso. Pero usted no sabe, hermano. Dios lo está concientizando. ¿Qué está haciendo Dios? Concientizándonos del propósito. Concientizándonos del plan. Concientizándonos de su voluntad. Concientizándonos para que nosotros vivamos lo que tenemos que vivir. Y llevarnos a la unidad de la fe. ¿A la unidad de qué? De la fe. Porque todos debemos llegar a la unidad de la fe. Todos, absolutamente todos. Entonces venga Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10, versículo 19. Esto no se va a agotar todavía. Hay mucho que decir aquí. Hebreos 10, 19. ¿Lo tiene? Amén. Así que, hermanos, acuérdense que hemos hablado del sacerdocio, del privilegio que Dios nos ha dado como hijos, como casa de Dios, como sacerdotes de Dios, como adoradores y como primogénitos. Entonces dice aquí, así que, hermanos, teniendo libertad, ¿qué tenemos nosotros? Libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Cordero. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Cordero, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. ¿Cómo se llama ese camino? Vivo. No es un camino muerto, es un camino vivo. Es un camino que da vida, es un camino nuevo, no había estado abierto antes, no existía antes. Es un camino que se abrió por plan de Dios, por propósito de Dios, para que nosotros tengamos acceso, para que podamos entrar. Por eso en el nuevo pacto y ahora en la restauración, Dios está tratando con un pueblo para que tenga relación con Él, para que tenga intimidad con Él, para ser llevado a toda verdad. Entendiendo desde luego que Dios le da a los instrumentos que Él ha llamado para guiar al pueblo una porción más que la que le da al pueblo, en el sentido de que le tiene que dar para guiar a ese pueblo, para enseñar a ese pueblo, para instruir a ese pueblo, pero para llevar a ese pueblo a un solo camino, para llevar a ese pueblo a la verdad, para llevar a ese pueblo a que vea la luz, para que conozca la verdad del Evangelio, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina que los hombres, hermanos, usan, dice, las estrategias del error, las estratagemas del error. Ellos usan para engañar al pueblo, para llevarlo por otro lado. Como Dios nos hablaba la semana pasada, tantas doctrinas, tantas cosas falsas, tantas cosas equivocadas, que no tienen nada que ver con verdad de Dios, ni con evangelio de Dios.
como lo vivía la iglesia tradicional, hermano, hasta que Dios sacó de ahí a Martín Lutero. Lo sacó de ahí justamente con un propósito, lo sacó de ahí con un plan, lo sacó de ahí con un designio, para mostrarle la verdad. Porque la iglesia, hermano, católica, tradicional, que no existía sino una sola en la tierra, estaba bien desviada. Había vendido, hermano, la salvación, había vendido el cielo, lo había parcelado, y por eso comenzó a vender las indulgencias, y comenzó a hacer un montón de cosas que Dios no le había mandado. Inventó un purgatorio, inventó, hermano, montones de cosas, inclusive había que rezarle misas, y todavía lo hace, para sacar la gente del purgatorio y llevarla para el cielo, y entonces para cobrar, para sacar dinero, y todo era por dinero, y todo era para engrandecerse y para enriquecerse. Y mire usted cómo la gente era llevada por ahí, todo el mundo que ignoraba, le predicaban eso, y eso era lo que creían, hermano. Muchos de nosotros decíamos, yo soy católico y me moriré católico, y pensábamos que esa era la verdad, porque eso fue lo que nos enseñaron nuestros padres, y estábamos aferrados, así como mucha gente hoy es pentecostal y yo me muero pentecostal. No, mi hermano, Dios va a llevar un pueblo para que diga, yo soy cristiano y me muero cristiano. Aleluya. Entonces vamos a ser llevados a la unidad, a pensar todos lo mismo, a vivir todos lo mismo, a tener todos el mismo sentir, a amarnos los unos a los otros. ¿Qué tenemos que hacer? Amarnos los unos a los otros, tolerarnos los unos a los otros, respetarnos los unos a los otros, cuidarnos los unos a los otros. Y usted ve que esto no es fácil, porque empezar ese proceso de unidad no es sencillo. Por eso es que están viendo Dios naciones aquí, y hermanos de diferentes lugares. ¿Para qué? Para que ese plan se cumpla, para que entendamos, hermano, de qué sentido tiene yo ir a la iglesia y que me den un mensajito para entretenerme y ya. Manda, yo no entiendo para dónde voy. Y creo que eso es vida cristiana. Y creo, hermano, que estoy bien con Dios. Dios me tiene que llevar a una conciencia para yo estar, hermano, en una relación con Dios en todo tiempo y en todo lugar. Aleluya. Porque Dios quiere una relación con su pueblo 24 horas al día. No solamente cuando se congrega, no solamente cuando se mete un ratito supuestamente en la presencia, que a veces ni siquiera está en la presencia, porque se tira a orar y se está pensando en otra cosa, y si está aquí alabando está en otra cosa, y si está escuchando la palabra está en otra cosa. Entonces, hermano, ni siquiera eso podemos hacer. Entonces, ¿cuánto más para estar 24 horas en la presencia? Como Dios quiere que estemos. Que aunque trabajemos secularmente y tengamos cosas que hacer, todo se lo encomendemos a Dios. Mire, hermano, si usted supiera el éxito, se lo voy a decir así la palabra, voy a usar esa palabra, éxito. Porque a la gente como le gusta que le hablen así. Éxito. Cuando usted depende 100% de Dios, en todo, y usted le entrega todo a Dios. Pero usted se afana, se enfrasca en sus condiciones y todo le sale mal. Todo le sale mal. Usted comienza a creerle a Dios, hermano, que Él dirige sus pasos. ¿Quién dirigió a José en Egipto? Pregunta. ¿Quién le dio sabiduría a José? Y él estaba administrando lo de Egipto. De tal manera que Dios le dio tanta sabiduría, hermano. Tanta sabiduría. Hermano, que fue puesto como gobernador y como segundo después de Faraón. Él era el segundo. Ahí no había otro más. Y todos los asuntos pasaban por José. Todo asunto pasaba por José. Ahí no se hacía nada que José no dijera. Faraón le tuvo que entregar toda la autoridad a José. Como Faraón le tuvo que entregar todo a Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Hermano, y Dios nos ha puesto a nosotros en este tiempo para que seamos luz en medio de las tinieblas. ¿Usted cree que la iglesia no era para que fuera consejera, hermano, de los gobiernos? Y a ver dónde pasa eso. Hoy le consultan a la iglesia, ¿verdad que sí? Un fracaso total. Mejor van donde los brujos. Presidente yendo donde los brujos. Perdóneme, hermano. Se van a África. Se van donde los indios. No dice
gente que se van donde un pastor, hermano, que es un siervo de Dios, que le teme a Dios, que vive para Dios. No, hermano, qué vergüenza hoy los pastores, qué vergüenza. Y por eso es que ustedes van a entender por qué el remanente está siendo perseguido, hermano, porque esto lo quieren acabar. Los demonios lo quieren acabar, porque nosotros estamos declarándole la guerra no a un raso. Usted no está peleando aquí con un demonito de sexo, ni de droga, ni de vicio, ni de alcohol, ni de adulterio. No, es contra las potestades, contra los principados, contra los ejércitos y gobernadores de las tinieblas. ¿Usted cree que es porque le hacen la vida imposible a usted? ¿Por qué lo quieren ver destruido a usted? Porque saben que Dios lo llamó para esto. Y por eso es que ahora usted tiene que agarrarse de una sola cosa, y es de Dios, a través de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Me agarro de Él, me pego a Él, me someto a Él y le digo: Señor, yo te voy a creer y voy a caminar como caminó Abraham, en esperanza contra esperanza. No importa lo que yo vea, no importa lo que me esté pasando, no importa lo que esté aconteciendo, yo te creo, mi Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor. Hermano, cuando se le cree a Dios, hermano, por eso si yo me acerco al lugar santísimo en la libertad que Dios me dio, porque lo abrió Cristo, ese camino lo abrió Cristo. Dice que tenemos libertad, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y nosotros somos casa de Dios, y ese sacerdote está sobre la casa, está vigilando, está velando, está haciendo, hermano, todos los días intercesión, clamor por su pueblo, clamor por sus hijos, clamor por nosotros. Ya no tiene que orar por los que durmieron, ya los que durmieron. Hermano, tiene que orar por nosotros que estamos todavía aquí en esta tierra, y Él está todavía intercediendo y haciendo la función sacerdotal delante del Padre para la gloria de Dios. Aleluya. Entonces dice aquí, acerquémonos ¿con qué? Aquí nos habla de lo que tenemos que hacer. Él habla de lo que Él hace. Ahora Él nos dice qué tenemos que hacer. Acerquémonos ¿a dónde? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Cómo me tengo que acercar a Dios? Creyendo, hermano. O usted le pide a un Dios en quien usted no cree. Usted ve por qué yo tengo que creer. Tengo que creerle, porque con todo lo que Él ha hecho en mi vida, hermano. Nosotros, hermanos, los del remanente sí que hemos visto. Yo no sé si usted ha visto mucho, pero yo he visto mucho. Ya yo le dije al Señor: no quiero ver más. De tanto que me ha tocado ver. Ya no más, ya. Ya destrucción, Señor, ya no quiero ver más. Ya vi mucha. Yo sé cómo está la ciudad. Hecha pedazos. Yo sé cómo está. Hermano, cada uno ha pasado. Mire, yo me encuentro con casos todos los días, allá en Ecuador, hermano. Casos. El pueblo cómo está, destruido, endeudado, montones de situaciones. Farmacodependiente, con problemas en los hogares, con problemas en sus trabajos, con problemas, hermano, pero problemas serios. No problemas pequeños, gente que ha perdido todo, se ha quedado sin nada, están en bancarrota, hechos pedazos, con el corazón herido, roto, hermano, que no tienen esperanza y no hay solución. Y usted va a entender por qué Dios pasa por ahí, por qué Dios nos pasa por ahí, porque hubo gente que tuvo prosperidad en el pasado, hermano, y se quedaron sin nada, y todo con un propósito, porque Dios está enseñando a un pueblo y le está mostrando, hermano, que su seguridad no está en nada de esta tierra, sino que su seguridad está en Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, ese remanente va a ser un pueblo de fe. ¿Un pueblo de qué? Porque no va a ser palabrero. Perdóneme, hermano. El remanente no va a ser palabrero. El remanente no se va a parar en un púlpito o se va a ir a los lugares, hermano, donde hay necesidad, a proclamar una fe que no está viviendo.
La voy a tener que vivir. Y por eso que Dios me metió en el proceso. Ahora, yo entiendo, hermano, y Dios te entiende a ti, porque Él no se ha olvidado que tú eres polvo. Y es que Él sabe tus luchas y sabe tus conflictos. Nadie conoce tus luchas, hermano. Por más que tú trates de explicarle a una persona tus luchas, nadie las puede entender. Ni siquiera tu esposo, ni tu esposa. Amén. Porque los esposos son una sola carne, no un solo espíritu. En el espíritu no hay eso. En el espíritu Dios quiere una relación cada uno. Por eso es que esto es individual. Y ojalá que no pase eso que dijo el Señor, que estarán dos en una cama y el uno será tomado y el otro será dejado. Pídale a Dios que los dos se vayan. Aleluya. Pídale a Dios. Pídale a Dios. Sí, porque por eso es que Dios está llevando a la unidad. ¿Sabe que las parejas tienen problemitas? A ver, ¿y por qué tienen problemitas? ¿Por qué tienen problemitas? Una cosa es la pelea en la carne. Otra cosa son otros conflictos. Y aquí vamos a entender, hermano, qué es lo que está haciendo Dios. Y por qué muchas veces se para. ¿Qué hace Dios? Para tratar. Para poder tratar. Amén. Bueno, lo voy a poner a pensar mucho usted. Nada más hay sonrisas. Esto es bueno que lo entendamos. Porque nada se le ha escapado a Dios, hermano, en su vida. Usted está completito en la presencia de Dios, con todo lo que usted está viviendo, con lo que está haciendo, por dónde se está moviendo, dónde está yendo, con quién usted habla, todo lo que dice, todo está desnudo y abierto delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Toda la vida de José estaba clarita delante de Dios. ¿Usted cree que Dios no estaba viendo a José en la cárcel? ¿Cuánto pasó José en la cárcel? Más de 3 años. Hermano, 3 años. Usted sabe lo que es una cárcel injustamente, acusado de algo que no había hecho. Como cuando te meten a ti a la cárcel, hermano, y te juzgan, y te acusan, y te condenan, y te despedazan, y te despellejan, y te acaban, y pasan los meses y siguen con el mismo tema. Pues José estaba allá y el único que podía sacar a José era Dios. Nadie. Él trató de ver a ver si los que estaban ahí le ayudaban algo, ¿verdad? Adivinando, no adivinando, diciéndole los sueños. Interpretándole los sueños. Y sin embargo, se olvidaron de él. A veces uno cree que va a encontrar a alguien por ahí que le dé una mano, le ayude. Dice el Señor, párate ahí, el que te ayuda soy yo. Confía en mí y apóyate en mí. Dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados. ¿Usted por qué dice certidumbre de fe? Seguridad de fe. No seguridad que proviene de otra cosa, sino de fe. De fe. Purificados los corazones de mala conciencia, de toda hora muerta, de toda suciedad. ¿Ven por qué lo primero que está haciendo Dios es limpiándome? Limpiándome, purificándome, santificándome. Dice, y lavado los cuerpos con agua pura. Y los cuerpos, hermano, no es este. Mira, para poder orar tengo que bañarme bien. Por más que usted se bañe ni se sabe limpiar. Perdóneme pues. A veces nos hacemos el baño del gato. Hermano, si nosotros nos bañáramos como debe ser. Pero yo le digo una cosa, mi hermano. Lavado los cuerpos con agua pura es limpiar nuestra carne con la palabra. Para eso que es la palabra. La Biblia habla del lavamiento por la
palabra. Si no nacemos del agua y del espíritu, no podemos entrar en el reino. Cuando usted va entrando en el reino, usted es porque está siendo limpiado con la palabra. Pero es que la palabra me va confrontando. ¿Nos confronta o no nos confronta la palabra? Bueno, hay momentos que la palabra es tan fuerte, tan dura, hermano. Me hace ver mi condición. Me hace ver lo que hay, porque hay cosas que yo ignoro. Y pienso que estoy correcto. Y Dios dice, no estás correcto. Te voy a mostrar que no estás correcto. Dice, ya estoy limpio. Dice, limpio. Mira, aquí está el sucio. Aquí esto hay que sacarlo. Y esta motivación. Y esta intención. Y esto. Todo tiene que salir. Y dice aquí, mantengamos firmes sin fluctuar. ¿Cómo tenemos que mantener? Sin fluctuar, sin subir ni bajar. Firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. Mire cómo le llaman ahí. Hermano, profesión. Esa es mi profesión. ¿Cuál es tu profesión? La esperanza. ¿En qué te graduaste tú? En esperanza. ¿Cómo caminó Abraham? En esperanza contra esperanza. Ese sí que se graduó. Nosotros vamos a tener muchas graduaciones, hermano. ¿Cuántos lo saben? Vea, nos vamos a graduar en algo que se graduó Jesús, y usted también lo va a tener. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Buena graduación. ¿Cuántos se quieren graduar? Bueno, yo quiero alcanzarlo. Nos vamos a graduar en obediencia. Ya nos van a dar muchos títulos, hermano. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y hay que graduarse, hermano, porque estamos aprendiendo. Para usted graduarse tiene que aprender. Si no aprende, no se gradúa. O a usted le dan un título honoris causa para que vaya a ejercer la profesión. A usted lo llaman un día y dicen, aquí está el título de médico, vaya a ejercer. Y usted sale por ahí a matar gente. Dentro del pueblo hay muchos médicos, vive formulándole a la gente. ¿O no? Y lo mandan a tomar medicinas, tómate esto y tómate lo otro, hermano. ¿Cuántas cosas hacemos? Mire usted, hermano, cómo Dios va tratando con nosotros para enseñarnos y para que nos graduemos, hermano. Así como Jesús alcanzó el nivel y llegó al punto. Así como Dios quiere, como dijo el apóstol Pablo, yo no lo he alcanzado todavía, pero una cosa hago, yo corro de tal manera que logre hacer aquello para lo cual yo fui asido por Cristo. Yo quiero lograrlo, quiero alcanzarlo. Yo no me voy a quedar a medias. Yo corro de tal manera que logre hacer aquello. Yo voy a correr la carrera. La palabra habla de una carrera. ¿Cuánta gente está estudiando carreras humanas, terrenales, y no terminan de graduarse? O si se gradúan, después no la ejercen. De nada les sirve. ¿Para qué estudian tanto? Y se queman tanto las pestañas. Y por eso yo debo esforzarme en una carrera. En la carrera de Cristo. Aleluya. Hasta que me gradúe. Hasta cuando lo logre. Yo estudio. Hasta cuando lo logre. No me voy a quedar a medias. Dice aquí. Y consideremos. Oye, dice, se infructuó la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió guardarnos, el que prometió cuidarnos, el que prometió estar con nosotros. Mantengamos firmes sin infructuar esa profesión y considerémonos unos a otros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es considerarse? Hermano, porque como cada uno tiene sus luchas, yo tengo que considerar, hermano, a mis hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque cada uno tiene que pasar por mucho. Por mucho, hermano. Por eso que Dios nos manda a orar los unos por los otros. A orar, a clamar, a pedir, a rogar. No a criticar, no a acusar, no a juzgar. Porque así como usted tiene luchas, los otros también
tienen luchas, tienen conflictos. Y solamente los conflictos de cada uno los conoce Dios. Y cada uno. Solamente Dios y cada uno. Entonces yo tengo que considerarme con mis hermanos. Tengo que saber, hermano, lo que tengo que hacer. Así como Dios nos ha hablado esta semana ya en Ecuador del pacto que hicieron Joab y Abisai. Joab y Abisai eran hijos de una hermana de David que se llamaba Sarbia. Y aunque tristemente estos muchachos, estos hombres, no tenían el corazón de David, corazón del rey, porque hacían cosas que no estaban de acuerdo al plan de Dios, se oponían a veces, se metían en el medio. A veces David tomaba decisiones y ellos querían ir por otro lado. Y tristemente entonces, ellos no tuvieron ese corazón y no terminaron bien. Pero fíjese usted, estos hombres estando peleando las guerras de David, en una ocasión, que uno tenía que enfrentarse con los sirios y el otro con los amonitas, eran capitanes que estaban comandando el pueblo que estaba peleando las guerras de David. Ellos hicieron un pacto entre los dos. Y ellos dijeron, el uno le dijo al otro, si tus enemigos pueden más que tú, yo te ayudaré. Y si mis enemigos pueden más que yo, tú me ayudarás. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro Dios y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Hermano, es una ayuda en un pacto de hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque todos estamos pasando. ¿Cuántos estamos pasando? ¿O aquí quién no tiene problemas? Venga aquí al frente el que no tenga problemas. Venga para llorar por usted porque ya tiene un problema, la mentira. Porque ¿cuántos conflictos? ¿Cuántos? Y eso tú y yo lo tenemos que entender. Amén. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Y por qué Dios nos ha mandado a orar? Y mucho, no es poquito, es mucho. Esto no es un cuento, hermano. Yo le voy a decir una cosa, esto no es un cuento, esto no es una historia. Esto no es lo que a alguien se le ocurrió. ¿Por qué Jesús le aconsejó a los discípulos? ¿Qué le aconsejó? Velad y qué. Y orad para que no entréis en tentación. Y les ilustró con la parábola de la viuda ante el juez injusto y les dijo que había que orar de noche y de día. Clamar, rogar, pedir, suplicar. Este tiempo que nos dio el Señor en Ecuador fue hermoso, hermoso, hermano. Hermoso. Estuvimos en la actividad todos los días. Dormimos en buenos hoteles. En el Hotel 8 Ruedas. Esto fue intenso, mi hermano. Ahí dormimos. De las 6 noches que pasamos fuera, 4 noches, hermano, durmiendo en buses. Porque así lo puso Dios, lo destinó Dios. Porque no había tiempo para perder el tiempo. Y mientras nos trasladábamos de un lugar a otro, de noche. Y de otro lugar a otro, de noche. Y aprovechando el día. Y nada de estar durmiendo en el día. Algunos se escapaban por ahí, pero como los discípulos que se escapaban. Pero usted, hermano, que Dios va llevando a aprovechar el tiempo, a redimir el tiempo, porque no hay tiempo para perder el tiempo. Es tiempo de aprovechar, es tiempo de vivir para Dios, es tiempo de entregarse a Dios, es tiempo de someterse a Dios, es tiempo de dar gloria a Dios. Y de orar los unos por los otros, hermano. Por eso es que hay tanta prueba, hermano, hay tanta prueba. Y si yo veo a mi hermano en prueba, en lugar de ponerme a criticarlo, a condenarlo, a acusarlo, hermano, tengo que orar por él. Orar, hermano, clamar para que Dios le dé entendimiento, sabiduría, hermano. Tiene luchas, tiene conflictos, tiene situaciones, tiene cosas que está viviendo que no son fáciles. Porque tiene luchas aquí adentro. ¿Cuántas luchas? ¿Cuántos conflictos? Y por eso que, hermano, ¿usted cree que esto está aquí en el medio
en esta palabra tan poderosa que nos habla a nosotros, hermanos, los privilegios que Dios nos ha dado, pero que nos habla a nosotros de entrar en el reposo y de vivir la fe como la tenemos que vivir. Y mire ese pedacito como está ahí. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aleluya. Amén. Hermano, porque la venida del Señor está cerca. El día de Dios está aquí ya. Ya Dios comenzó a obrar. Ya Dios comenzó a trabajar. Ya Dios comenzó a hacer. Ya Dios comenzó a actuar. Entonces, como ese día se acerca, hermano, hoy tenemos que velar para que el propósito de Dios se cumpla. Para que el plan de Dios se lleve a cabo. Para que esto que Dios le entregó a la iglesia aquí, hermano, y que se lo ha entregado a un remanente en las naciones. Pero mire usted si Dios, hermano, se está ocupando y está trabajando con el pueblo de Dios aquí. Porque yo dije que Dios mudó su propósito aquí. Dios lo mudó. Dios lo mudó. Y usted se va a dar cuenta, hermano. Usted se va a dar cuenta. Porque esto no es un cuento. Comencé diciendo cómo Dios movió. De allá, cómo Dios mueve los lugares. Así comenzamos la práctica de hoy. Cómo Dios movió para cumplir un plan, para cumplir un propósito. Y comenzó en Sudamérica. ¿Qué hizo el Señor cuando habló de la invitación a la gran cena? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue a invitar? A las veredas, a los campos, a la gente más. A los cojos, a los mancos, a los ciegos. A un pueblo que no es pueblo, a un pueblo menospreciado. La gente está, hermano, la gente no se da cuenta de lo que Dios está haciendo. ¿Y qué pueblo es el que Dios está tomando hoy? Un pueblo que ha sido dañado, afectado. Un pueblo que ha sido muy, pero muy afectado. Tiene una representación, le voy a decir de qué tiene una representación ese pueblo. De Rahab la ramera. ¿Qué hizo Rahab? Ayudó a los espías a cumplir el propósito. ¿Sabe qué era Rahab? ¿Qué era Rahab? ¿Qué era Rahab? Una ramera. Hoy Dios está buscando esa iglesia. Esa iglesia que ha sido manoseada, manipulada, usada, que la han ultrajado, que la han abusado. Y esa es la que va a ayudar a cumplir el propósito de Dios en el último tiempo. Porque va a haber un pueblo que va a disfrutar de la tierra que fluye leche y miel. Que va a disfrutar a Cristo a plenitud. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y por eso, hermano, aunque la iglesia haya sido ultrajada y haya pasado por todas las cosas, Dios la va a restaurar. Porque miren la bendición tan grande y el privilegio que tuvo Rahab. Rahab, hermano, Dios la usó para que de la generación de ella naciera Cristo según la carne. Aleluya. Entonces no importa por dónde haya pasado la iglesia y lo que esté viviendo la iglesia, Dios la va a usar con poder y con autoridad. Y por eso que Dios no manda a orar los unos por los otros. Vamos orando por todo el remanente. Y Dios comenzó un propósito aquí que va a correr para el sur y para el norte y para el este y para el oeste. Dios va a sacar instrumentos de aquí, hermano, para muchos lugares. Yo no sé si usted lo cree. Esto va a correr, hermano, esto va a correr. Usted no sabe lo que Dios va a hacer. Y el giro que Dios le va a dar a esto. No es una reunión más lo que hay aquí. Olvídese de eso. Por eso Dios está haciendo esto aquí en secreto. Mire, nosotros pudiéramos irnos allá al centro y conseguir un local visible a todo el mundo. ¿Pudiéramos o no pudiéramos? Pagar $1 millón o $1,5 millones de renta, hermano. Eso no es un dineral. Perdóneme, hermano. Podríamos venir a arengarlos a usted, hermano. Hay que pagar un local, hay que conseguir un local y vamos, vamos. Pero vamos a meter la mano nosotros.
Que es lo que hacen muchos. Meter la mano donde Dios nos los ha dicho. Y por eso que si Dios manda algo, hermano, yo me quedo quietecito y que sea Dios quien cambie las cosas, no nosotros. Porque todo se daña. Por eso ustedes no entienden. ¿Por qué, hermano, Dios se trae los hermanos de la paz y la cruz? Ay, ¿por qué no podemos ir? ¿Por qué no hacemos el culto allá? Porque Dios está probando su fe. El corazón es la fe. Su corazón, hermano, está probando la fe. A ver si usted cree. A ver si usted cree. Porque la lógica le dice a usted otra cosa, ¿verdad que sí? ¿Qué le dice la lógica? A ver si yo me pusiera a preguntar aquí, ¿qué le dice la lógica a usted de todo esto que está pasando aquí? La locura que Dios trajo a 2 hermanos desde Cali aquí a escuchar un culto. Mírese usted, hermano. No lo escuchó por teléfono, por internet. Bueno, porque Dios le plació traerlas hoy. Denle gloria a Dios, hermano. Por eso es que lo que Dios hace, la gente no le encuentra lógica. Porque la lógica, hermano, no pega con la fe. La fe está totalmente contrario a la lógica humana y a la razón humana. Siga leyendo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Exhortarnos, hermanito. Hay que seguir, hay que mantenerse ahí, hermano, vea. No venir a regañarlo, no venir a enrostrarle las cosas, no venir a insultarlo, no venir a ofenderlo. Exhortándonos. A mí no me venga a decir usted nada. No. Reciba la palabra. Amén. Que recibirla con mansedumbre. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, ay. ¿Sí qué? Mire que aquí no está hablando de pecado, hermano, que sexo, que robo, que mentira, ¿no? De no creerle a Dios. Y vamos a ver que aquí está hablando de eso. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay más. O sea, si yo no le creo a Dios, hermano, se perdió todo. Se perdió el propósito de Dios con tu vida. Y a usted no le gustaría que se pierda el propósito de Dios con su vida, ¿verdad que no? Usted quiere que se cumpla, ¿verdad que sí? ¿Pero por qué yo tengo que creerle a Dios? Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque cuando yo no le creo a Dios, dijimos, yo me convierto en un adversario. Me convierto en un adversario. Me convierto en un enemigo de Dios. Me convierto en un opositor de Dios. Como se convirtió el pueblo en el desierto, en opositor de Dios. Hermano, y hay que tener cuidado de no convertirme en un opositor de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios me llamó a mí, me llamó para que yo sea seguidor de Él, para que yo viva para Él, para que yo me entregue por completo a Él, y no para que me oponga a Él. Y si yo me opongo al propósito de Dios y al plan de Dios, me estoy oponiendo a Él. Porque el que se opone a la voluntad de Dios, hermano, se está oponiendo a Él directamente. Y por eso que Dios nos está hablando a nosotros de que entremos en el reposo, de que le creamos a Él, de que le entreguemos todas nuestras situaciones, nuestras cargas, nuestros conflictos. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted no ve resueltas sus cosas, hermano, y no las ve resueltas, no porque Dios no actúe, sino porque usted no le cree, y usted no ve resueltas sus cosas, usted se puede amargar. ¿Cuánto lo sabe? Tanta gente dice, yo ya me cansé de orar y Dios no hace nada por mí. Pero no es que Dios no quiera actuar. Es que yo no le creo. Está meditando. Es que yo no ¿qué? No le creo a Él. No le creo a Él.
Miren lo que dice aquí, hermano. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo que pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿El no creer qué es? Pisotear al Hijo de Dios. Porque Él lo hizo todo por ti y por mí. ¿O no? Se entregó por ti. Se entregó por mí. Murió por todos, ¿verdad? Hermano, el no creerle a Dios representa mucho. Significa mucho. El no creerle a Dios. Dice aquí, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mire, a Cristo por un lado, a su sangre por el otro y al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos a toda verdad, para traer la palabra del Padre y darla a conocer a nosotros. Y el no creerle a Dios es menospreciar esas 3 cosas: la vida de Cristo, la sangre del pacto y al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermano, está para guiar a la iglesia. Por eso el pecado, hermano, del pueblo de Dios no fue pequeño. El pecado del pueblo de Dios en el desierto no fue pequeño. El pecado de la iglesia en estos 2000 años no ha sido pequeño. Ha sido un pecado muy grande. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermano, se olvidó de Dios. La iglesia se fue tras otros espíritus. La iglesia se fue tras las naciones y confió más en otras cosas que en Dios. Y dejaron al Espíritu Santo. ¿Viste el pecado tan grande, hermano, que ha tenido la iglesia durante estos 2000 años? Dejar al Espíritu Santo, abandonarlo, poner la confianza en las obras, poner la confianza en lo que ellos podían hacer y no en lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y por eso nosotros como pueblo, Dios nos lleva una confianza plena en Él, para que nosotros no caigamos en el ejemplo de desobediencia que tenemos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere eso. Para su pueblo Dios no lo quiere. Y como el remanente salió destruido y no le enseñaron la fe allá en Babilonia, y le enseñaron a hacer otras cosas, a construir edificios, a construir templos, a tener ministerio y a tener otra cosa, y a competencia dentro de la iglesia, y a pelea, hermano, dentro de la iglesia, y no le enseñaron a vivir para Dios ni a creerle a Dios, pues Dios ahora le da una oportunidad al remanente de que le crea a Dios, restaurando la fe en el remanente, restaurando la confianza en el Espíritu Santo en el remanente, restaurando nuevamente, mi hermano, el altar para Dios, el corazón para Dios y la vida para Dios y toda una entrega para Dios. Y Dios está restaurando eso, y por eso Dios le está haciendo una invitación al remanente a creerle a Dios y a confiar en Dios y a depositar todo en Dios para que entre en el reposo de Dios. Aleluya. Porque el remanente todo tiene que entrar en el reposo. Que usted descanse plenamente en Dios. Y usted va a comenzar a ver todo en su lugar. Pero si usted pelea, hermano, y reacciona ante las cosas, usted no va a poder ver las cosas puestas en su sitio. Cualquier problema que usted tenga, cualquier situación que usted tenga en este momento, tiene que entregárselo a Dios. Cualquier situación. Amén. ¿Usted se da cuenta por qué Dios lo trajo hoy aquí? Porque Dios le está hablando a usted. Haga cuenta que usted es la única persona que está aquí, que Dios le está hablando a usted nada más. Por eso es que se acabó ese tiempo, hermano, donde nosotros la palabra se la aplicábamos a otros, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que decíamos por allá en esas iglesias bien pentecostales? El Señor está hablando, hermano. El Señor está hablando. Y miramos al hermano por allá a tirársela. Aquí ya no, hermano, se acabó eso. Porque aquí todos necesitamos la palabra de Dios. Aleluya. Usted la necesita y yo la necesito. Así que yo quiero aplicarme la palabra. Amén. Quiero aplicármela. ¿Por qué? Porque, hermano, si hay inseguridad en mí todavía, y si hay falta de fe, si mi fe se diluyó, yo necesito que Dios me la fortalezca. Yo necesito que Dios me ayude en mi fe. Así como le dijo aquel hombre, ayuda mi fe, ayuda mi fe, ayúdala. Tú eres el único que lo puede hacer, porque yo no quiero caer en esto. No, yo no quiero caer en esto.
Por eso Dios nos está dando a nosotros una medicina curativa para todos esos males que hubo de allá, hermano. Pero también nos está dando una medicina preventiva para prevenirnos de que no lo hagamos de aquí en adelante, sino que vivamos para Él, que nos sometamos a Él, nos entreguemos a Él. Y todavía se oye un día. ¿Cuándo es? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y vieron mis obras 40 años. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán, porque Dios da un tiempo. ¿Dios da qué? Un tiempo para que yo descanse en Él. Y todavía me está dando tiempo. ¿Usted no cree que es misericordia? Yo no sé hasta cuándo va a terminar Dios este mensaje, pero póngale una señal a eso. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Todavía Dios está diciendo hoy. Hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Siga leyendo. ¿Cuánto mayor castigo pensás que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Quién va a dar el pago? A los que no creen, ¿quién va a dar el pago? Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Te diga, pero si ya pasamos el juicio en Jesucristo. Sí, ya lo pasamos, hermano, en cuanto a los pecados de la vida pasada y en cuanto a los pecados que cometamos aquí, porque Dios nos sigue perdonando. Por eso es que ahí está la sangre del pacto, que yo no le puedo hacer afrenta, porque Dios me sigue perdonando todos los pecados. Y por eso es que ahora yo tengo que pedir perdón por un pecado, y es el pecado de la incredulidad. Tremendo pecado. Tremendo pecado. Usted podrá cometer cualquier otro pecado, hermano. Sexo, lo que sea, hermano. Y no le estoy diciendo con eso vaya, hágalo. Cuidado. Le estoy diciendo, puede caer. Pero la incredulidad. La incredulidad. ¿Qué hace Dios con los incrédulos? ¿Qué hizo con el pueblo en el desierto? Lo dejó vivo. No dejó ni uno vivo. Ni uno de los incrédulos. Por eso hay gente que dice, no, yo vivo una vida para Dios consecuente. Yo no robo, no mato, no fumo, no bebo, no, ni salgo siquiera. Yo vivo metido en mi casa. Pero incrédulo. Dios dice, puedes meterte en el lugar más recóndito de la tierra, y si allá no me estás creyendo, estás pecando. ¿Cuánto tiempo tengo que creerle a Dios? Es porque hay que aferrarse ahora. Y usted se va a dar cuenta porque Dios le ha ido cortando todo. Amén. Para que se aferre solamente de Dios. Únicamente de Dios. Usted se va a pegar de Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas. Dice aquí, paguen sus celulares. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y el 31, horrenda cosa, ¿cómo es? Es caer en manos de ¿quién? Del Dios vivo. Yo creo que no hay cosa más horrible que caer en manos del Dios vivo. Te diga, ¿cómo, pastor? Sí. Pero estamos en la gracia. Sí. Pero la gracia yo no la puedo convertir en una desgracia. ¿Sabe cuándo la convierto en una desgracia? Cuando no le creo a Dios. Cuando no le creo a Dios. Es una tremenda desgracia. Le voy a decir por qué. Porque usted entra en una condición que usted no tiene paz.
Porque los problemas de esta vida, ¿cuántos son? Muchos, los conflictos. Y es uno aquí, y otro allá, y otro allá, y otro allá. Y hay que pasar por muchas cosas aquí en esta tierra. Pero Dios quiere llevarnos a nosotros al reposo. Quiere llevarnos a nosotros a que le creamos totalmente a Él. Para Él poder obrar y establecer mi vida y darme cuenta, hermano, que el único que tiene poder sobre mi vida es Dios. Porque usted tiene conflictos ahora. Y Dios es el único que lo va a sacar de esos conflictos. Dios es el único que lo va a sacar de esos problemas. Dios es el único que lo va a sacar de sus condiciones. Dios es el único que lo puede sacar de sus situaciones. Dios es el único que puede bregar aún con las debilidades más íntimas y más pequeñas y cualquier cosa que esté perturbando tu vida. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros depositemos todo en las manos del Señor para poder ver la gloria de Dios. Aleluya. Dice aquí, hermano, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. ¿Qué vivimos antes? Un combate de padecimientos. Hermano, no solamente cuando salimos de Egipto, cuando salimos de ¿dónde? ¿Qué sostuvimos cuando salimos de Babilonia? ¿Un combate de qué? De padecimientos. Hermano, los que pasamos por todo esto, todavía a mí me parece que fue una película que yo viví. Yo viví como algo así, como un sueño, como una película, qué sé yo. Eso fue una pesadilla. Cuando salimos de Egipto fue una, pero cuando salimos de Babilonia fue otra, de la confusión. Y por eso Dios sacó a muchos de allá. Y cada uno de nosotros, hermanos, que está saliendo, otros que están saliendo ahora, que están saliendo en los lugares, y que Dios se está uniendo con el remanente. Bueno, Dios lo va a unir con personas a usted, que usted se va a quedar con la boca abierta. Acuérdese que se lo estoy diciendo hoy. Pero para eso lo está preparando, como un instrumento, para que abran los ojos de otros. Dios te abre los ojos a ti, ahora tú le vas a abrir los ojos a otros, no con tu poder, sino con la palabra de Dios. Voy a ver cómo la gente le van a caer las escamas de los ojos. Y van a venir a la verdad y al conocimiento de la verdad. Aleluya. Y dice aquí, hermano, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los pobres también os compadecisteis, y de los presos, perdón, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza. ¿Qué no debo perder? Que tiene grande galardón. Esa es la fe. No perdáis pues vuestra fe. ¿Que tiene grande qué? ¿Usted ve por qué tiene grande galardón? De las cosas que tienen grande galardón es creerle a Dios. Por eso Dios se complace en todo aquel que le cree. Sea débil, sea lo que sea, hermano. Dios se complace en el que le cree. Por eso Jeremías fue librado. Jeremías profeta fue librado de ir a Babilonia. Se lo hubieran llevado a Babilonia. ¿Qué importa, hermano, que él hubiera sido el profeta? ¿Qué importa que él había sido el vidente, el que veía todo? ¿Qué importa que Dios lo hubiera usado para traer palabra a ese pueblo y decirle que eran unos rebeldes? ¿Qué importa? ¿Qué importa que hubiera llorado por el pueblo y hubiera sufrido por el pueblo? ¿Qué importa que hasta se abstuvo de casarse porque Dios le dijo que no se casara, porque a las mujeres ahí en ese pueblo les iban a hacer de tal manera y a los niños también? Y Dios le dijo no te cases. Y él dijo no importa, hermano, no se casó y se abstuvo de casarse. Hermano, pero eso no importó. Lo que vivió Jeremías. Jeremías fue dejado libre, lo dice el capítulo 40, hermano, de Jeremías. Dice, hermano, que fue dejado libre porque le creyó a Dios. En medio de todo ese caos y ese cautiverio, le creyó a Dios. Entonces, hermano, ¿qué está pidiendo Dios de nosotros?
Y creerle a Dios es entregarle toda la situación, hermano. Que dejes ya de pelear por lo que estás viviendo. Que dejes ya de pelear por lo que estás pasando. Que dejes ya de, hermano, entrégale eso a Dios. Tú no puedes cambiar a nadie, ni cambiar tus circunstancias. Amén. Tú no puedes, te lo estoy diciendo. A ver, ¿podrás salir tú de la situación económica que estás viviendo? Y súmele a eso todos los problemas que tengas, o de relaciones de cualquier tipo, o de luchas con tu interior. Porque a veces la lucha está aquí adentro, y es fuerte. Y si tú no vas a Dios y le dices, Señor, te entrego esto, lo deposito en la mano, y yo no me voy a preocupar, me voy a levantar a hacer lo que tengo que hacer diariamente sin estar en afanes, porque no tengo por qué estar afanado. Cumplo con mis responsabilidades y lo que tengo que hacer, pero no voy a estar afanado. Porque el día solamente tiene 24 horas, de los cuales tienes que dormir algunas, y de los cuales tienes que cumplir con responsabilidades en otras áreas de tu vida, con tu familia o con lo que sea, y de los cuales también tienes que trabajar, y de los cuales, hermano, tienes también que estar con Dios y estar en las cosas de Dios. Así que tiene que dar tiempo para todo. Esos 24 horas tienen que estar medio. Hermano, y todavía a ti te queda tiempo para preocuparte. A mí no me sobra tiempo, hermano. Yo estoy tan ocupado en las cosas de Dios y en lo que tengo que hacer que no tengo tiempo de preocuparme. Tristemente tú le das todo el tiempo a la preocupación y a la pelea y a la contienda, y por eso no se resuelven los problemas. Y dejas de hacer las cosas por estar en otra cosa. Y dejas de cumplir con la responsabilidad por estar en otra cosa. Por estar en la preocupación, en la carga, y en las cosas, y en la turbación. De tal manera que hasta te deprimes y te encierras. Y ahí sí que peor. Y no quieren ni estar en las cosas de Dios. Peor todavía. Entonces no puedo. Yo no puedo. Tengo que saber, hermano, que tengo que vivir ¿cuántos días a la vez? Un día a la vez. Y tengo que medirlo bien y pesarlo bien. Por eso es que Dios nos llevó a aprovechar el tiempo allá a Ecuador y a darle un ejemplo a ellos. Y en la noche no podíamos dormir bien, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Y entonces ahí tú tenías que ir meditando y pensando y en las cosas de Dios y ahí. Y en el día ahí metido en la oración, metido ahí en la palabra, todo el día. No había tiempo para vagar, no había tiempo para preocuparse, no había tiempo. Cortó la comunicación con todo el mundo. Nadie se comunicó de allá con nadie. Nadie estaba afanado, vamos a hacer una llamadita, nada. En las cosas de Dios. Como el Señor cuando tomó a los 12, hermano, se lo llevó. Y siguieron a este loco. Y se fueron detrás de él. ¿Qué pensarían las esposas y los hijos? ¿Qué pensarían? ¿Yo se ha puesto a pensar qué pensarían? Yo sí. ¿Qué pensarían las esposas de los apóstoles cuando se fueron detrás de Jesús? ¿Qué pensarían? ¿O usted cree que fue fácil para los primeros apóstoles? ¿Qué se le levantarían a ellos en las casas? Un infierno. ¿Qué se le levantaría? Meditemos un poquito, mi hermano. A ver qué Dios quiere hacer en este tiempo. Volvernos al orden. Y volvernos a la fe primitiva. A creerle a Dios para la gloria de Dios. A esperar en Dios, hermano. A decirle, Señor, toma tú el control. Yo no puedo, tú tienes el control. Yo no puedo, yo quiero vivir como tengo que vivir. Hemos terminado, miren lo que dice aquí. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Por eso que le comenzamos diciendo que le pedimos a Dios que nos enseñe qué cosa. ¿Cuántos quieren paciencia? Aleluya. Que nos enseñe la paciencia. Amén. Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Usted ve por qué hay que hacer la voluntad de Dios?
obtengáis ¿qué cosa? La promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Presta mi atención. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Qué es retroceder? Diga, volver atrás. ¿Y qué es volver atrás, hermano? Mirar al mundo. Mirar a como vivía antes. Mirar a otra cosa. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. De los que tienen fe para preservación del alma, de los que tienen fe para preservación del alma. Hermano, el justo vive ¿por qué? Por la fe, hermano, por la fe. La fe es el medio para llevarme a vivir de verdad, porque Dios quiere vida plena en nosotros, porque Dios quiere que nosotros vivamos la vida y la vida abundante, la vida que verdaderamente vale, la vida que verdaderamente sirve, porque la otra vida no es vida, hermano. Vivir una vida de preocupación, eso es vida. Vivir una vida de problemas es vida. Perdóneme, hermano, eso es vida. Vivir una vida amargada, eso es vida. Eso no es vida, hermano. Si yo paso los días amargado, preocupado, deprimido, abrumado, yo no estoy viviendo la vida. Pero si yo, hermano, le creo a Dios, yo comienzo a vivir esa vida. A vivir lo que tengo que vivir. A vivir como tengo que vivir. A vivir, hermano, para que el propósito de Dios se cumpla y para que el plan de Dios se lleve a cabalidad en mi vida. Por eso Dios nos habla hoy. Todavía hay un día, hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Si oyeres hoy su voz, ponte en pie, mi hermano, mi hermana.